Dígame. Para grabar acá en Meet, ¿hay que tener algo especial? Sí, pues, parece que hay que tener la cuenta de Meet con ciertas características. Porque ustedes, entiendo, no pueden grabar, No, no se puede. ¿sí o no? No pueden grabar. Y ahora, bueno, a nosotros nos habían dicho que Meet iba a terminarse y que ya no íbamos a poder grabar. Como cuando terminaba septiembre. Así que estamos con suerte de poder poder seguir, no, ¿cómo se diría? Que podemos seguir grabando. Y que se supone que íbamos a cambiar a Zoom, por lo menos eso había llegado un correo desde, eh, desde la administración central, pero parece que todavía no. Y entonces entiendo que ustedes con su cuenta no pueden grabar, lamentablemente. Y yo entiendo que alguien que tiene un Gmail normal parece que tampoco puede grabar, porque nosotros tenemos esta cuenta institucional que podemos grabar los profes. Eso. Ya, bueno, les voy entonces a describir más o menos un ejemplo, justo ahora que llegó Alison, estábamos esperando. Voy a describirles más o menos un ejemplo, de forma más o menos interactiva, de lo que yo espero que ustedes puedan realizar la próxima semana y la semana siguiente, ¿ya? A pedido de Javiera, con todo cariño para Javiera y para todos. Ya, entonces hoy día mi idea era hacer una síntesis de epistemología y usando justamente como ejemplo más o menos la estructura del trabajo 2, que en sí se parece mucho al trabajo 1, pero ahora más bien, más que enfocándose en la parte ontológica, la idea es que se enfoquen en la parte epistemológica. Si ustedes quieren pueden hacer el mismo tema, o si quieren pueden hacer un tema que hicieron en Historia de la Biología. No hay problema porque la idea es que ahora lo vean desde otra perspectiva, desde la perspectiva de epistemología o de cómo se generó ese conocimiento que ustedes revisan, ¿ya? Y si tienen alguna duda en general de todo lo que vimos de epistemología, también es el momento de hacerla, de hacer la consulta, ¿ya? Sobre todo para los que se han leído todos los artículos, ¿ya? Eso. Aquí está la pauta, que es más o menos la misma anterior, pero que ahora está enfocada en la epistemología. La primera parte dice antecedentes, y entonces la idea es que ustedes puedan dar en una diapo, o no sé, pues si quieren incluir algo más en términos de esquema o algo así, pero en una diapo debería alcanzar la definición y los aspectos más importantes a nivel de ustedes, ¿cierto? A nivel universitario, del concepto que han visto. Si es un concepto que ya han visto en algún curso, me imagino que será más fácil. Si es un concepto que, no sé, pues, de ecología, que me imagino que todavía no tienen, o evolución. ¿Qué otra cosa no han tenido de disciplina? Puede que sea más complejo, pero también me pueden preguntar o consultar, ¿ya? Luego de eso, la idea es que hagan un pequeño análisis histórico, eh, no tan exhaustivo como un trabajo de historia de la biología, ¿cierto? Y enfocado en que ese análisis histórico nos diga un poco, principalmente, el rol de las ideas y los datos, digamos, en este conocimiento, en este concepto revisado, ¿ya? Para ello reconozca si existe una teoría, ley, modelo o principio a lo que se hace referencia o no. Entonces habría que tener en cuenta eso. Y cuál fue el rol de las ideas y los datos.
¿ya? Explicitarlo. Alguien está por ahí chateando. Ah, José García. ¿Cómo está, José? Eso, ¿ya? Ahora, de repente puede mezclarse con el análisis epistemológico, todo junto ahí mientras hacen el análisis histórico. Lo importante es que incorporen esta reflexión sobre si hay teorías, leyes, modelos, hipótesis, me falta aquí. Y una cosa de lo más importante que me interesa del análisis epistemológico es que reconozcan qué tipo de método científico se usó y que puedan también decir si era una investigación descriptiva o de ciencia básica o de causa-efecto, como la define el profe Waldo, ¿ya? Eh, que traten de decirme si finalmente el concepto que ustedes están revisando fue producto de una revolución científica, por ejemplo, entonces un método más bien cuneano que vimos, o si fue a través de la puesta a prueba tipo popperiana o hipótesis del método hipotético deductivo normal, típico, antes de Popper, o etcétera. ¿Ya? Creo que me faltó aquí ponerle que también digan eh, hacer referencia, presencia de hipótesis, con fuente, descriptiva. Ah, sí, falta eso entonces. No, acá está. Inducción o deducción. Si es más, si es principalmente inductivo o deductivo. Y por último, el análisis del epistemológico del texto, histórico epistemológico, del libro de texto. ¿Ya? Un poco simplemente para evaluar si el texto incluye aspectos históricos, como lo hicieron en Historia de la Biología, pero aquí enfocado en lo que es justamente si es que hay algún tipo de tratamiento histórico, si ese tratamiento histórico sirve, es eficaz o nos da luces de cómo se generó ese conocimiento y justamente para ver si entonces incluye todo lo anterior. O sea, si incluye el que es una teoría y cómo lo incluye, a lo mejor se equivoca en cómo ocupa la teoría, o si da una definición extra, o simplemente define la teoría o una hipótesis. Si nos dice que son datos en algún momento, si son ideas, probablemente no encuentren mucho de esto, pero es interesante ver si a lo mejor encuentran algo, en qué forma está tratado. ¿Ya? Eso. Esa sería más o menos la estructura, que como les decía se parece bastante a la anterior, pero ahora centrado en la forma de producción de conocimiento, más que en el tipo de, o en la parte de la realidad que estaba estudiando, ¿ya? Como fue anteriormente. Más que un análisis ontológico, ahora es el análisis epistemológico, de la estructura del conocimiento más que de la naturaleza. ¿Ya? Eso. Y entonces quería mostrarles un ejemplo que se me ocurrió, eh, que yo entiendo que ustedes vieron en Historia de la Biología con la profe Paola, parece, y que este año lo hice yo. Pero por ejemplo, uno podría querer estudiar y revisar la epistemología la historia y la epistemología del concepto de ADN. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno puede verlo asociado por lo menos en el currículum actual, sin meterse ni siquiera en el curso nuevo de biología molecular, que debería revisarse en tercero o cuarto. Ya en segundo medio, igual cuando se trabaja herencia, mitosis, meiosis, ahí aparece por todos lados, ¿ya? Entonces uno podría querer revisar el concepto de ADN y seguramente se nombra cuando se ven macromoléculas, ¿no? Células macromoléculas, debería verse.
¿Ya? Eso. Entonces, la primera parte donde dice antecedentes, la idea es que ustedes, si quieren citar a un profe, incluso pueden hacerlo. Yo aquí simplemente puse ejemplos de definiciones o temas que uno podría asociar al ADN. Lo saqué por ejemplo, del Campbell, lo saqué del Purves, y ustedes a lo mejor podrán explicar a grosso modo, porque es un tema que ustedes ya conocen, ¿cierto? Pero a lo mejor alguien quiere explicar algo de evolución, algo de ecología, algo de algún curso que todavía no tiene, y eso a lo mejor podría hacerlo con más detalle, ¿ya? Pero siempre como se supone a nivel de ustedes, más que del libro de texto, o sea, no lo saquen del libro de texto escolar, ¿ya? Ya para la segunda parte, aquí justamente traigo algunos ejemplos de aspectos históricos del ADN, ¿ya? Entonces, donde justamente la idea es que ustedes puedan reconocer los diferentes indicadores o temas de justamente este aspecto de evaluar, que por ejemplo acá decía el rol de las ideas y los datos. Entonces, aquí simplemente yo estoy poniendo que por mucho tiempo las proteínas y no el ADN fueron las principales candidatas a ser el material hereditario. Es decir, el ADN como responsable de la herencia era solo una idea, y una idea no muy popular en algún momento, ¿ya? El experimento de transformación de Griffith, ¿cierto? Con los ratoncitos, donde justamente le inocularon diferentes cepas de bacterias y fueron viendo los diferentes resultados. De hecho, demostró que existía material, digamos, químico que era capaz de transformar una bacteria de no virulenta a virulenta, y que esta transformación era heredable, ¿ya? Entonces, uno de los primeros experimentos que nos relaciona justamente una molécula con lo heredable, ¿ya? Ahora, justamente en esos momentos todavía había un debate importante sobre cuál era el elemento molecular, cuál era la macromolécula que era la responsable de la transmisión de la herencia. Y los biólogos en general les tincaba mucho más las proteínas. ¿Ustedes se acuerdan por qué no tincaba mucho el ADN? O, digamos, los ácidos nucleicos en general. ¿O saben? ¿O lo revisaron con la profe Paola? ¿O lo revisaron alguna vez en biología celular o bioquímica? ¿Por qué los biólogos pensaban que no era el ADN o que no eran los ácidos nucleicos? ¿No? ¿No saben? ¿Están ahí o no? Porque no entendían cómo pasaba de ácido nucleico a proteína, según yo. Según yo, dice. Según Javiera, ¿qué tal? O Javiera a secas. Claro, seguramente eso también tiene que haber sido. Era más parsimonioso pensar que eran las mismas proteínas, a lo mejor, claro, más que pensar que era otro, que después de todas maneras tenía que transformarse en proteína. Mira, sí, en términos parsimonioso, en términos de la explicación más simple, también podría ser, pues. Claro, ¿por qué pensar que era otra cosa que después se tiene que transformar en otra cosa? Bueno, y en otra cosa. Y no pensar de que podrían ser las mismas proteínas las que de alguna forma cumplían ambas funciones. Ahora, lo que dice la historia es que también era porque eran muy simples, según muchos biólogos. Encontraban que la estructura era demasiado simple como para poder justamente
generar un código o algún tipo de idioma no sé, pues de traducción o de traspaso de la información. Entonces, en resumen, era como por fome, porque eran muy fome los ácidos nucleicos. ¿Ya? Se creía que eran las proteínas. Sin embargo, uno de los trabajos más importantes es el de Avery, el año 44, quienes demostraron que el producto este transformante, que ya se había descrito antes, se tomaron ese mismo, por así decirlo, compuesto, según ellos demostraron que era el ADN. ¿Y cómo lo demostraron? De dos maneras, haciendo dos tipos de estudios, uno más bien inductivo y otro más bien deductivo, uno más bien descriptivo y el otro más bien explicativo, ¿ya? Simplemente analizaron la composición de este elemento transformante en cuanto a los carbonos, hidrógenos, nitrógenos y fósforo que tenía y la, digamos, proporción o razón de nitrógeno y fósforo, y compararon lo que veían de este, digamos, aquí dice, análisis químico de los elementos purificados, de preparación de elementos purificados del sustancia transformante, ¿ya? La sustancia que transformaba y que mataba ratones, y lo compararon entonces con, al menos teóricamente, con el ácido desoxirribonucleico. Miren. Entonces era muy parecido, ¿ya? Entonces este es un resultado de un estudio descriptivo y más bien inductivo en términos de era observacional nomás, ¿no? Era justamente revisar de qué estaba compuesto este sustancia transformante y compararlo, ¿ya? Y lo que sí después hicieron fue un experimento que fue ya, cuando ya tenían más o menos claro la composición, hicieron como un experimento aún más confirmatorio al tratar con enzimas para diferentes tipos de macromoléculas este elemento transformante. Entonces ahí ese fue un estudio más bien deductivo, ¿cierto? Yo tenía una hipótesis, si yo lo trato con, ahora igual interesante porque claro, yo lo trato con ciertas proteínas, enzimas, ciertas enzimas, y de acuerdo al tipo de enzima que le estoy poniendo, yo tengo una predicción, ¿cierto? Si yo lo trato con, no sé, pues aquí dice con, eh, estas son diferentes enzimas activas y en general se perdía eh, la actividad de esta molécula cuando se trataba con depolimerasa, por ejemplo, para desoxirribonucleótido. Ahí ven, se pierde. Y estas son las preparaciones de donde viene el elemento transformante, ¿ya? Entonces la idea es que si ustedes hacen un análisis histórico, donde toman un par de experimentos, los más importantes, de acuerdo al concepto que ustedes van a revisar, que hagan este tipo de análisis en términos de cómo se hizo, si fue más bien una descripción, si fue a partir de que se observó cierta cosa, por lo tanto es más bien inductivo, o a partir de una hipótesis que se puso a prueba, entonces más deductivo, que puedan ser capaces de explicitar ese análisis, ¿ya? Bueno, incluso después de haber hecho esto, así todo, igual los biólogos no creían que era el ADN. Imagínense, en el año 44 todavía hay algunos que decían, no, yo creo que igual son proteínas. Y entonces aquí viene el trabajo de Chase y Hersey. Aquí está Hersey, aquí está Chase.
Y en este trabajo, acuérdense, si que lo conocen o les cuento, lo que ellos hicieron fue justamente marcar radioactivamente los componentes de un fago, que son principalmente eh, su molécula, digamos, que lleva en el cápside y las proteínas que lo conforman. Por lo tanto, tenía marcado tanto por así decirlo, proteínas y ADN, ¿ya? Entonces vieron cómo estos bacteriófagos infectaban Escherichia coli y pudieron seguir finalmente cuál era el elemento, la macromolécula que era la que finalmente se infectaba y la que incluso generaba después nuevos fagos. Y ellos fueron, por así decirlo, los primeros que reportaron ya fehacientemente, um, aunque lo que hizo Avery también, pero bueno, otra confirmación más de otro tipo, eh, de que el ADN era justamente la molécula que llevaba la información genética. ¿Ya? No sé si ustedes conocen esto, pero nuestro amigo Erwin Chargaff fue el que trabajó y se dio cuenta de que las bases nitrogenadas que, digamos, forman los ácidos nucleicos, en este caso el ADN, están siempre en una misma proporción, o en una proporción similar, ya sea humano, salmón, oveja, tortuga, chirichacoli o levadura. Ustedes se fijan, lo que él encontró era que A y T siempre están más o menos en el mismo porcentaje, mientras que C y G están también en el mismo porcentaje. No están las 4 en 25% cada uno, sino que están justamente en diferente, pero diferente de forma así variada. A con T, en más o menos una misma proporción, y C con G, más o menos una misma proporción. Y esto es lo que se conoce como la regla de Chergaff. Ahora, me queda la duda, ¿qué dirían ustedes? ¿Estos son datos o son ideas? ¿Este estudio generó datos o generó ideas? ¿Datos? Datos, ya, muy bien. Datos que no habían antes. En algún momento, si la Javierita dice que ha leído casi todo, o todo, en algún momento, en alguna parte de algunos capítulos, justamente el profe Waldo describe ciertas investigaciones con con un dejo de como, sí, son una investigación que tiene datos y produce datos. Entonces, como que no fueran tan importantes, porque justamente hay ciertas visiones filosóficas de la ciencia que dicen que ese tipo de estudios descriptivos no son tan importantes. Yo diría que este fue de crucial importancia, darse cuenta de que las bases nitrogenadas no están en cualquier proporción, y ese es un dato nomás, ¿ya? Ahora, ¿por qué estas no son leyes de Chargaff? ¿Alguien sabe eso o no? ¿Por qué son reglas de Chargaff y no es una ley? Ustedes que me decían, pero en biología no hay muchas leyes, no hay nada que pase siempre. Todo pasa siempre, pues, en la proporción en que está A, la misma que está T. ¿Por qué no es una ley? Una ley biológica. Wow, tenemos una ley. ¿Mm? ¿Por qué es una regla y no una ley? ¿Saben o no saben? ¿Saben o no saben? ¿Por qué no son así como las leyes de Mendel, son las leyes de Chargaff, perdón? Porque los biólogos no nos atrevemos a ponerle muchas leyes.
porque solo son datos y las leyes son ideas. Y las leyes son ideas. Las leyes son Ya. conjunto de ideas. Muy bien, la Javiera. Claro, porque las leyes además, bueno, depende de cómo uno las defina, pero en general también se supone que hay una causa-efecto, generalmente, dada por una teoría detrás. Claro, acá todavía faltaba la teoría. Ahora, hoy en día ya sabemos por qué son estas proporciones, pero bueno, sigamos. Bueno, la idea es que hagan algo así, ¿ya? Que finalmente yo estoy haciendo aquí, pues, estoy poniendo varios episodios históricos. Ustedes no tienen por qué poner tantos, pero luego, incluso siguiendo entonces la historia de la ADN, está la más conocida, la que incluye a nuestra amiga Rosalinda, a Watson, a Crick, y a alguien que nunca se habla, que es Gosling, que no es Ryan Gosling, sino que era otro Gosling, que fue justamente el coautor del paper de Franklin. El mismo año, en el mismo número, en el mismo volumen, salieron 3 papers, el de Watson y Crick, el de Wilkinson y el de Franklin. Y el de Franklin era con Gosling, pero nadie pesca Gosling, pobre Gosling. ¿Ya? Y entonces, uno podría decir que finalmente la estructura del ADN se generó gracias a ideas y datos, ¿ya? Entonces, a mí me da la idea, para la redundancia, que yo siento un cierto un dejo de como de mala onda contra Watson y Crick, lo cual puede ser. Pero en ese mismo momento, en ese mismo año, si bien podría decir que vieron trabajo que no estaba publicado todavía, que justamente la foto de Rosalinda, pero en ese mismo número se publicaron los 3 trabajos, en el paper de Watson y Crick ellos agradecieron los datos de Franklin, y ella publicó su trabajo donde describe la foto y hace sus reparos, digamos, sus propuestas. Pero en ese tiempo no hubo mucho revuelo, pero lo que pasa es que después la historia en sí le da mucho más importancia a lo que hizo Watson versus lo que hizo Franklin, o lo que hizo Watson y Crick versus lo que hizo Franklin, ¿ya? Y eso es porque tenemos justamente un pequeño sesgo entre las ideas, ¿ya? Que le damos más importancia a las ideas que a los datos. Yo me atrevería a decir, de lo que he estudiado la historia de este episodio, que sin este dato era difícil que se le ocurriera a Watson y a Crick esta idea. De hecho, a Watson y a Crick ya se le había ocurrido una idea que era una triple hélice que no era. Entonces, lo importante aquí es saber que finalmente Franklin era una experta en finalmente obtener estos datos y ella obtuvo esta foto por primera vez tan clara, porque antes habían otras fotos pero que no eran tan claras, justamente por el tipo de DNA o de preparación que ella pudo generar. Pero eso es importante, esto es un dato, finalmente, del cual se pueden inferir más datos que te hacen proponer esta estructura, que finalmente es una idea. Eh, ¿Tienes claro más o menos cuál sería la diferencia entre un modelo, una hipótesis y una teoría? Eh, ¿Por qué esto no es la hipótesis del ADN o la teoría del ADN y sí un modelo del ADN? Se supone que de este curso deberíamos salir sabiendo eso. ¿No? Estamos mal. Y he fracasado yo. No quiero fracasar. Cuéntenme, ¿por qué? Es un modelo porque es una representación de algo como abstracto que uno lo lleva
algo visible, ¿o no? Sí, sí. Claro, tienes toda la razón. Pero, ¿y eso cómo se diferencia de una hipótesis? ¿O por qué no es una hipótesis? Porque finalmente un modelo es una representación, entonces es una idea, así como una hipótesis, y es sobre algo de la naturaleza, y, y probablemente ese modelo yo lo estoy generando para explicar algo, por lo tanto es como la explicación a alguna pregunta. Entonces, como que justamente se parece mucho a hipótesis. O sea, está bien tu definición, pero de esa definición, ¿qué es lo que más lo diferencia de la hipótesis? ¿Crees tú? ¿O alguien más? ¿Quién más llegó? ¿Quién más llegó? Alguien más que le pueda ayudar a Javiera. Víctor o María, María Belén, José, Javiera, Christopher, Catalina, Alison, no, ese soy yo. Claro, la palabra como clave que dice Javiera es representación, ¿cierto? Una representación así como eh, no es solamente conceptual, como uno podría definir una hipótesis, ¿ya? Pero en cierto punto son bien parecidas. ¿Y por qué no es una teoría? ¿Por qué no sería una teoría? La teoría del ADN. ¿Por qué no es la teoría del ADN? ¿Mm? ¿Por qué no es la teoría del ADN? Muy bien, puede usar el chat. Um, Depende de datos que no generan un problema por sí solo. Pues yo no entiendo mucho el argumento de José. Yo creo que es la diferencia con la hipótesis. La última tendría que responder a un problema frente a ciertos datos. Y en este caso ya hay una imagen. Ya, más adelante lo vamos a aclarar. Pero por lo menos la idea es que quede claro, o me creen, o están de acuerdo, de que el modelo es una idea, pero la foto es un dato. ¿Sí o no? No, tampoco. Sí. Ah, ya. Entonces, la idea es que ustedes vayan haciendo esto, independiente que yo aquí he hecho a lo mejor mucho, he tomado muchos ejemplos históricos, pero si ustedes toman uno, que queda más o menos claro del concepto que ustedes van a revisar, acordándome de lo mismo que hicieron, no sé, fotosíntesis, no sé, o la mitocondria, o el RNA, o lo que quieran, que puedan hacer este análisis de qué parte es dato, qué parte es idea, a lo mejor un dato se convirtió en idea. Esta idea, la idea de que el ADN es realmente el que lleva la información, se convirtió de idea a dato, pero después hubo una idea de cuál era su estructura. ¿Ya? Eso. Eso es como la parte histórica donde ojalá entonces se pueda describir la parte o la relación de las ideas con los datos y, como les decía, si quieren ahí mismo ustedes van haciendo esto de la teoría, de ley, del modelo, la parte inductivo-deductiva o lo hacen después. Acá finalmente tengo este aspecto donde justamente se habla de lo deductivo, lo inductivo, el tipo de investigación y el método científico. Entonces por eso aquí tengo esto. Existieron
para generar el concepto o para saber finalmente qué es lo que era el ADN, tanto estudios o ciencia descriptiva, ¿cierto? Como las reglas de Chekhov, como uno de los trabajos de Avery o de los análisis, tanto como explicativas, que son las que tienen experimentos con hipótesis, datos e ideas, y deducción e inducción, que ya se mencionaron, ¿ya? Y el método científico para generar el modelo de ADN de Watson y Crick. ¿Cuál fue ese modelo? Aquí yo lo tengo descrito, pero ¿se alcanzan a dar cuenta qué parte del modelo del método científico usaron ellos? Y uno define el método como el típico hipotético deductivo, con observación, ¿cierto? Pregunta, hipótesis, experimento. Ellos no ocuparon ese, o sea, para generar el modelo, de hecho, lo generaron a partir de observación y de teoría. Ellos generaron una hipótesis, que es el modelo, con una potente predicción, que es justamente el mecanismo de replicación y transformación o transmisión de la herencia, y el cual, como justamente Javiera decía, finalmente como esta hipótesis es una representación, uno puede definirlo como modelo, y ahí que llegaron, hasta ahí hicieron ellos. Uno podría decir, oye, pero le faltó la mitad del método científico. Sí, es deductiva principalmente. Es creativa, ¿cierto? Pero para Watson, Crick, para Crick, por ejemplo, Crick fue súper importante reconocer justamente, bueno, la foto de Rosalinda y las proporciones en que está la base nitrogenada, porque ellos primero estaban haciendo un modelo que era todo proporcional. Entonces, yo creo que tenía un poco de los dos, ¿ya? Entonces, eso. Ustedes traten de ver también, finalmente, no sé, como cuando al final se supo cómo funcionaba tal parte de nuestro organismo o tal órgano, lo que vayan a hacer, finalmente resuman alguna de las investigaciones en términos del método científico utilizado. Claro, si yo me voy más atrás, algunas de los trabajos, el trabajo de Hersey o también el mismo de Avery usa un método hipotético deductivo más o menos típico, con una hipótesis, con un experimento crucial, pero la de Watson y Crick, no, ya. Eso. Y finalmente, entonces, la parte de análisis del texto, aquí tengo el texto de segundo medio, en la unidad 3, que está disponible del Ministerio. La unidad 3, de hecho, se llama ADN y reproducción celular. O sea, no puede estar más claro que van a hablar de ADN, ¿ya? Y dentro de esta unidad hay una parte histórica, y principalmente la parte de el aporte de Rosalind Franklin, de las fotos, cuenta un poco de su historia, pero no nos da muchas luces sobre finalmente cuál es el aporte en términos del conocimiento científico, sino que es más bien historiográfico, casi como anecdótico. Incluye justamente dos experimentos que tienen que ver con la cetabularia, que yo supongo que ustedes conocen, pero que eso lo que se relaciona más es con la función del núcleo, más que con justamente reconocer finalmente que el ADN es la molécula que trae la herencia. O sea, finalmente el libro nos muestra cómo se llegó a saber de que el ADN es realmente la molécula, sino que lo da por hecho. Empieza hablando sobre que el ADN es, o sea, el estudiante si lee eso nunca se da cuenta de que los científicos tuvieron dudas sobre si era eso, si era las proteínas o por qué era ese. ¿Fijan? Eso. Y justamente hablan del modelo de ADN, hablan un poco de Watson y Crick, pero
pero no hay, ¿cierto?, mucha información sobre justamente, por ejemplo, qué es un modelo, o por qué es un modelo y no una hipótesis o una teoría. No hay un tratamiento sobre este tema, ¿ya? No sé, aquí dice el modelo de doble hélice fue descrito por los físicos, más encima, lo dejó de físico a Watson. Francis Crick era el físico, ¿cierto? Pero James Watson era biólogo molecular. Pero bueno, es un error no tan importante. Ya, eso. Entonces, la idea es que ustedes puedan decir si finalmente el libro presenta o no un contexto histórico epistemológico que sirva como para entender cómo se generó el conocimiento científico. O si son solo datos como sueltos, aislados y medio anecdóticos que no nos permiten saber mucho justamente de cómo se formó ese conocimiento. ¿Ya? Eso. Dudas, consultas. Eso era un ejemplo. Ayer estuve toda la tarde generándolo, pensando, mirando el libro. Eso es más o menos lo que yo espero que ustedes hagan. Un análisis histórico, pero un análisis histórico centrado en datos, en ideas, en deducción, inducción, en la forma de generar ese conocimiento en términos de qué método científico es el que se usa. Y si hay, no sé, pues ustedes van a hablar de cromosoma, por ejemplo, que también está en esta unidad, bueno, ahí igual deberían relacionarlo con la teoría cromosómica, si van a hablar de célula, con la teoría celular, o con evolución, con la teoría de la evolución, así. No sé si tenemos más teorías, leyes, modelos, ¿habrá algún modelo más en biología? La idea es que puedan como reflexionar sobre justamente esta estructura del conocimiento que podríamos decir que está dado por el uso de conceptos como hipótesis, predicción, modelo, teoría, ley, en lo que ustedes han estudiado y que van a tener que enseñar, pues, está aquí. Eso. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? En lo que queda, y yo tenía un par de ejemplos para mostrarle más sobre esto mismo, pero ejemplos más particulares. Sí, dígame. Tengo una duda. ¿Tengo que elegir como un concepto o puedo elegir teoría celular? ¿O tengo que elegir célula? Eso no me quedó claro. Porque usted eligió como Ah, ADN. yo elegí ADN, claro. No elegí el modelo de ADN. Ujú. Pero fue por, no sé, fue porque la mayor parte respondiendo a tu pregunta, puedes elegir lo que tú quieras. Pero en general, así como en términos de conceptos enseñables, son más conceptos que categorías epistemológicas. Entonces, no quiero que vayan o sea, no quiero que piensen que solo tienen que elegir o un modelo de ADN o teoría celular. Obviamente, si tú quieres elegir célula, claro, ahí tienes justo la suerte de que puedes elegir célula como objeto o la teoría celular. Pero si alguien quiere elegir mitocondria, no necesariamente tiene que, no sé, hablar de teoría mitocondrial, bueno, a no ser que quiera hablar de la teoría de la Margulis, pero no todos los conceptos tienen asociado así tan claramente un nivel epistemológico o un concepto epistemológico. Entonces, en tu caso, en ese ejemplo que me das, puede ser cualquiera de las dos. Pero si alguien quiere un concepto así a secas, a lo mejor va a ser justamente en la investigación histórica que va a darse cuenta que ese concepto es una hipótesis o está asociado a una hipótesis o se describe después de probar una hipótesis o etcétera. ¿Ya? Profe, Dígame. en cuanto al tiempo que debe durar la presentación, Uh-huh. unos 15 minutos. 15 minutos. Ojalá que sea lo mismo. Ojalá que sea lo mismo.
porque si no, no vamos a alcanzar a verlos todos. En general, igual ustedes lo hicieron, para que tengamos 3 grupos. ¿Ya? Eso. No le subí el paper. Este es, solo para terminar, yo le subí un paper que es de Peter Feisinger, donde es el paper original, donde sale este esquema del método clásico o estricto del método hipotético deductivo. Eso significa que es más bien popperiano. Y lo que él propone es que en general los ecólogos no pueden utilizar este método hipotético deductivo riguroso popperiano. Eso lo dice Peter Feisinger. Sino que él propone ocupar simplemente la indagación como método de generación de conocimiento en ecología. Y el otro paper que le subí, que si quieren el DNS, que es más corto, el otro es muy largo, pero está en español, así que ahí se los subí para eso, para que lo tengan. El otro de Juan Armesto es muy cortito y es muy sintético, y también dice que en general la ecología no puede usar el método hipotético deductivo riguroso o popperiano. Cuando yo era joven, imagínense, yo estaba estudiando como ustedes, pero licenciatura en biología, y terminé. Bueno, yo terminé la licenciatura y en realidad no tenía ni idea de esto, no sabía qué lo que era Popper ni método hipotético deductivo, con suerte había entendido más o menos el método científico haciendo mi tesis. Eh, Cuando entré al doctorado me di cuenta que justamente no sabía nada de epistemología, y ahí me di cuenta de que en los proyectos Fondesis de esa época, o sea, del año 98, 99, 2000, la forma de aplicar para recibir fondos, tú tenías que hacer el método hipotético deductivo tradicional popperiano. Tenías que poner una hipótesis de trabajo y una hipótesis nula. Y se supone que tú lo que rechazabas era la hipótesis nula. Que es esa como la forma popperiana de hacer ciencia. Y tú tienes tu hipótesis que dice que, no sé, pues, tal cosa va a pasar, y la hipótesis nula dice que no va a pasar. Y si pasa lo que tú quieres que pase o pensabas que iba a pasar, tú rechazas la hipótesis nula. ¿Ya? Eso era en la época en que yo justamente entré al doctorado y me empecé a dar cuenta de cómo había que postular. Porque en ese tiempo habían becas de doctorado para hacer tesis. Hoy ya no existen. Y hoy en día, gracias a Dios, ya ni siquiera se obliga a que hayan hipótesis. Entonces, un dato freak que les cuento yo desde mi experiencia de 20 años o 30 años, desde que la estructura como normada para aplicar, para mandar un Fondesit, era que tú tenías que poner hipótesis nula, hipótesis de trabajo o hipótesis alternativa. Venía ahí. Hoy en día se permite, te dice ahí que tú puedes poner tus preguntas de investigación o tus hipótesis. Sí, no, qué terrible esto de las becas, sin becas. Pero ha sido como ayer, como a la hora cuando terminé de preparar esto, que estaban entrevistando a Jorge Babul, que por un tiempo fue el presidente de todas las sociedades científicas de Chile. Él decía, porque esto es desde siempre. Yo, por ejemplo, cuando yo estudié, había un fondo que era para aplicar para tesis de doctorado. Entonces yo, mi primer Fondesit que me gané era de tesis de doctorado. Y que al otro año desapareció ese Fondesit. Ya no existió más hasta el día de hoy. Entonces, al día de hoy, cuando un doctor está haciendo su doctorado y quiere tener algún tipo de fondo para hacer su tesis de doctorado, el único que le puede dar esos fondos es su profe guía. O sea, hace ya 25 o 30 años que los doctorantes
no tienen la libertad de finalmente estudiar lo que quieran, y que, bueno, si obviamente es bueno el proyecto, se lo financiaban. Hoy en día no hay esa posibilidad, po. Tú tienes que ser un doctor que tiene que estar asociado allá a un profesor y a su proyecto y hacer algo de su proyecto. O bueno, si tienes un director buena onda, a lo mejor te pasa el fondo para que tú hagas lo que quieras, pero en rigor ya no existe eso. Y bueno, este gobierno ahora se le ocurrió que, claro, como en realidad nadie va a ir a hacer doctorado ahora, afuera, mejor sacamos la plata. Se podrían haber cambiado los fondos para otro lado o ocupado los fondos en otra cosa, aumentar las becas internas, pero no, se decidió que no, no. Eso, entonces, aquí yo les tenía un ejemplo también de esta investigación de Roberto, y entonces analizando esta investigación, un poco cuál es el método científico que él usó, qué parte era descriptiva, de causa-efecto, con datos, sin datos, y si utiliza el método popperiano o no. Y otro trabajo de Romina, donde también analizó esto mismo, ¿ya? Ahí, por si lo quieren ver, ahí el método científico usado. Así que hay dos ejemplos más. Ahora que vemos hartos, o bueno, ya se fue alguien, pero la duda era si el jueves hacemos una sesión de consultas o hago clases y discutimos los textos que les di ayer. Levante la mano el que quiere clase de consultas o el que quiere clase de el comienzo de la filosofía de la biología. Yo prefiero clases de consultas. Sí, profe, yo igual prefiero consultas. Ah, sí, ¿eh? Consultas. Ya, pues, entonces, bueno, de aquí al jueves tengan por lo menos más o menos visto el tema y algo adelantado para que tengan justamente consultas. Ustedes creen que es más fácil, pero es más difícil llegar a esa clase de consultas. A la otra tenían que leer los textos. Pero está bien, pues, porque si ya algunos, sobre todo los grupos que... lo otro, por favor, los grupos que faltan, que se incorporen al martes próximo, porque es el que más espacio tiene, o al martes 20. Tenemos uno, ya, Solange y Christopher, muy bien. De los valientes es el éxito. Teoría celular. Catalina, con Eileen y Javiera. Por eso preguntaba por la teoría celular, ¿ah? Ya, pues, bueno, hablemos de teoría celular, pues veamos qué tan teoría es la celular. Y eso. Entonces, la vez pasada parece que yo les di como un horario, ¿no? La vez pasada parece que hicimos eso. ¿Ya? Pongo el horario, voy a poner el horario así como entre 11 y 12 y media, 10, 15 minutos para cada grupo. Más o menos en el orden. Hagámoslo en el mismo orden. Primero los que están primero, en términos temporales. Ya, pues, eso sería. ¿Alguna otra consulta? Parece que estamos en la hora, así que vayan nomás si tienen que irse. Que esté muy bien.